Bien, y continuamos con nuestra solución de nuestros sistemas dinámicos usando la herramienta Simulink, nuestro laboratorio digital. Habíamos dicho que pues tenemos básicamente un entorno en el cual hay una generación de las señales que van a ser dinámicas en nuestro sistema, que van a ser parámetros conocidos y que probablemente vienen del entorno de nuestro sistema y que tenemos al otro extremo, pues un visualizador de esas señales dinámicas que nosotros denominamos un osciloscopio. Nos va a permitir justamente ver todas esas fluctuaciones a lo largo del tiempo de las señales. Pero nos queda en la mitad de ambos extremos, pues el circuito como tal. Ya habíamos dicho que el circuito pues representa la solución de nuestro sistema de ecuaciones, o en otras palabras es realmente la representación de cada uno de esos elementos, ¿cierto? Si lo que hacemos es solucionarlos con ecuaciones gobernantes o representarlos matemáticamente con ecuaciones gobernantes, pues cada uno de esos elementos vienen siendo también ese circuito que procesa la señal, ¿cierto? Que procesa la señal, por ejemplo, de contorno, que viene del entorno de nuestro problema, y la transforma en la respuesta de nuestro sistema. Bien, vamos a ver cómo construir esos circuitos. Entonces, esos circuitos nosotros los construimos con álgebra de bloques. El álgebra de bloques básicamente contiene las mismas operaciones matemáticas que nuestras operaciones con números, ¿cierto? Solo que va a ser en un entorno gráfico muchísimo más fácil de realizar. Por ejemplo, yo tengo una señal de entrada que ya sabemos que proviene, por ejemplo, de un generador de señales o de la medición de unas señales reales en nuestro sistema, en el entorno de nuestro sistema, y yo realizo una cierta operación sobre esa señal, ¿sí? Sobre esa señal. Yo le defino cualquier tipo de operación matemática, lógica, ¿sí? Entonces, esa señal va a salir operada, ¿cierto? Entonces, azul más amarillo, pues me va a dar verde. Esa señal a la salida va a ser una señal distinta de la señal de entrada. ¿Por qué? Porque yo le realicé una cierta operación. Esa operación contenida en ese bloque que procesa la señal, pues va a ser mi bloque, ¿sí? Mi bloque de operación. Y ese bloque yo lo puedo componer, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, poner múltiples bloques en serial o múltiples bloques en paralelo, operando distintas señales, tales que pues el resultado va a ser la condición, la operación que yo necesite realizar sobre mi señal. Veamos algunos ejemplos particulares de bloques. Yo puedo tener dos señales de entrada, ¿sí? Por ejemplo, una señal proveniente que me signifique, yo no sé, las fuerzas en el entorno o las posiciones, por ejemplo, del suelo en un sistema, ¿sí? O simplemente una señal de corriente. Otra señal, ¿cierto? Que yo necesite también, que yo tenga, por ejemplo, de conocida de entrada, y cuando yo sumo ambas señales, pues las voy a sumar en cada uno de los instantes de tiempo para todos los instantes de tiempo, ¿cierto? Entonces, yo voy a obtener de ese proceso de la suma de las dos señales, pues una señal de salida procesada, ¿cierto? Que va a ser la suma de las dos señales de entrada. Lo mismo yo puedo hacer, por ejemplo, con el bloque resta. Bloque resta yo le puedo restar una señal a otra, ¿cierto? Entonces yo tengo dos señales conocidas, una que entrará a ser un miembro positivo, el otro que va a ser un miembro negativo, y entonces ese bloque, pues lo que va a hacer será restar la señal negativa de la señal que entra positiva. Fijémonos que las señales pues pueden ser, como son dinámicas en el tiempo, pueden tomar valores positivos y pueden tomar valores negativos sin ningún problema. Así que esa suma o esa resta pues considerará efectivamente esos valores positivos o negativos con los cuales entra. Veamos esto en Simulink. Entonces tengo yo aquí mi ventana abierta de MATLAB, de nuevo abro una modelo de Simulink en blanco, sí, aquí lo tengo. Voy y selecciono de mi librería pues los elementos que yo necesito. Yo seguramente necesitaré, por ejemplo, una fuente constante y una fuente sinusoidal. Podemos usarlas como ejemplos de visualización para estos bloques de suma o de resta, ¿cierto? Y aquí en los elementos bloques más usados, pues yo voy a sacar el osciloscopio para ver
esa operación que estamos introduciendo. Y fíjense aquí justamente está también la operación suma. Fíjense el bloque de suma, ese va a ser el bloque que me va a servir a mí para realizar la suma de las dos. Entonces yo primero que todo pues voy a visualizar, por ejemplo, le voy a poner aquí 3 puertos distintos para visualizar cada una de las señales originales y la señal sumada del osciloscopio. Y yo voy a venir acá y voy a conectar adecuadamente. Voy a conectar primero pues una señal constante, ¿cierto? Voy a conectar también mi señal sinusoidal, la voy a conectar en el segundo puerto aquí de mi osciloscopio, ¿sí? Y fíjense que mi bloque suma, ¿cierto? Tiene 2 entradas hembra y una salida macho. Yo a cada una de las entradas hembra, fíjense, la voy a coger y la voy a conectar a cada una de estas señales. Fíjense cómo en este punto, ¿cierto? Tengo entonces ahora una ramificación de la salida de la señal constante y va por un extremo a ingresar al bloque suma y por el otro extremo va a pasar derecho hacia el osciloscopio. Fíjense lo mismo yo puedo hacer acá con la otra extremo de nuestro bloque suma, que son las 2 señales hembra, ¿cierto? Esa señal hembra yo cogí, la arrastré acá y ramifiqué la salida de nuestra señal sinusoidal. Ahora mi salida macho del bloque de suma yo la voy a conectar aquí al osciloscopio. Vean que entonces yo tengo en el osciloscopio entrando las señales originales por cada una de las ramificaciones de los bloques fuente, y también tengo entrando la operación suma entre estas 2 señales. Entonces voy a ver qué es lo que me da de resultado esa operación. Entonces fijémonos que tenemos efectivamente una señal constante, ¿cierto? Que es la señal amarilla, que es esta señal constante con valor 1. Fíjense que yo la puedo cambiar el valor de la señal, le voy a poner, pues le voy a dejar, bueno, no le voy a poner 2, por ejemplo, para ver cómo modificar ese bloque, ¿cierto? Listo, ya la voy a volver a simular. Y entonces aquí me va a salir una señal amarilla constante con valor 2, ¿cierto? Y tengo mi señal azul sinusoidal, ¿cierto? Que es esta de acá. Y entonces en esa señal sinusoidal, pues yo al final de cuentas, ¿cierto? Estoy viendo cada una de estas por separado, la amarilla y el azul, pero también fíjense que me está entrando la suma entre las 2 señales, entre la señal constante 2 y la señal seno. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo en cada instante de tiempo estoy sumando el valor de 2 a cada uno de esos valores dinámicos de la señal seno en el tiempo. Y fíjense el resultado, pues es cómo desplazar esta señal sinusoidal 2 unidades más arriba. Efectivamente, esa es nuestra solución de nuestra operación de suma entre estas 2 señales. Véanlo como 2 funciones y fíjense que efectivamente la señal roja va a ser la suma de estas 2 funciones. ¿Listo? Entonces, asimismo, nosotros podemos modificar, ya no realizar la suma, sino, por ejemplo, realizar la resta de una señal y la otra. Bien, entonces cogemos este mismo bloque de suma, nos sirve también para restar, porque si yo le doy doble clic aquí al bloque suma, pues me salen los parámetros de ese bloque, y fíjense que me salen 2 signos positivos. Eso quiere decir que cada una de esas señales pues está sumando. Pero yo le puedo poner un valor negativo y un valor positivo, ¿sí? Le quité uno de los signos positivos y le puse el valor negativo. Y fíjense qué fue lo que pasó, que aquí inclusive en el diagrama, bueno, lo puedo amplificar un poquito aquí en el gráfico para que lo veamos mejor, ¿sí? Entonces aquí en el diagrama, fíjense que me quitó el valor positivo de esta entrada y me la dejó por el valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el proceso aquí dentro de este bloque? Pues va a coger esta señal seno y le va a restar en todos los instantes de tiempo la señal que entra constante con el valor 2. Entonces visualicemos de nuevo esa nueva operación, lo volvemos a simular porque tiene que ser una nueva corrida, hemos modificado el sistema, ¿cierto? Entonces a mi señal azul yo le resté la señal amarilla y fíjense que fue como desplazar 2 valores negativos, 2 unidades negativas, nuestra señal azul, y esta es la respuesta, ¿cierto? La señal roja
desplazada 2 unidades negativas hacia abajo. Entonces fíjense que ya podemos nosotros componer, realizar las operaciones básicas de suma y resta usando bloques. Por eso se llama nuestra álgebra de bloques. Esto es un bloque, esto es un bloque, esto es un bloque y esto es un bloque. Son solo bloques relacionados entre sí con cables. Fíjense que nosotros, pues esa es la misma idea que tenemos acá en nuestro laboratorio real. Bloques como tal, todo eso relacionado con todo este cablerío dentro, perdón, la mesa de trabajo, relacionándolos a todos ellos entre sí. Perfecto, entonces tenemos nuestros ejemplos más sencillos de álgebra de bloques, pero así como tenemos suma y resta, pues tenemos, por ejemplo, la multiplicación de una señal de entrada por una cierta constante. Entonces nosotros tenemos esta señal de entrada y en nuestro bloque operativo realizamos una multiplicación por una constante. ¿Qué constante es esa? Pues aquí le pongo el valor C. Fíjense cómo dibujo otro tipo de bloque distinto a los cuadrados. Este es un bloque triangular. Y finalmente entonces nos sale de ese bloque la señal operada, ¿cierto? La señal de entrada operada multiplicada por un cierto valor de constante. Venimos acá y nosotros para realizar esa operación tenemos que buscar aquí en Simulink con el nombre de ganancia. Fíjense acá, la tengo, ganancia, la tengo en el ítem de las tipologías de los bloques más usados. ¿Qué hace nuestra función de ganancia? Entonces venimos acá, fíjense que yo puedo en este espacio de trabajo hacer todas las operaciones típicas de mi sistema operativo. Yo puedo coger y copiar una cosa y pegarla. No solo una cosa, sino múltiples cosas. Yo podría venir acá y seleccionar todo esto, copiarlo y pegarlo de nuevo. O, por ejemplo, lo podría también borrar. Fíjense, lo selecciono todo y lo borro todo. Entonces esa es la gracia de trabajar aquí en el entorno de Simulink, que es muy fácil crear todos nuestros componentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger un nuevo osciloscopio, también lo copio acá y lo pego, y voy a tratar de ver qué es lo que hace mi ganancia. Si le pongo 1, bueno, voy a dejar en 1. La constante, pues es como multiplicar cualquier número por 1, ¿cierto? Y multiplicar cualquier número por 1, pues es básicamente no hacer nada. Entonces, fíjense que voy a dejar la señal original y voy a graficar la señal procesada en este osciloscopio de acá. Lo voy a ver, qué valores me da, qué resultado me da, y fíjense, tengo la señal, en este caso, bueno, le puedo quitar uno de los puertos para que ese puerto me está entrando en 0 y por eso es que ven la señal ahí como si fuera una señal, pero no es una señal procesada, sino que simplemente dice que en ese puerto no le está entrando nada. Y ahora sí, vemos que solamente me está graficando la señal azul, pero no es que solamente me esté graficando la señal azul de la señal seno, esta que esté acá, también me está graficando la otra señal procesada, solo que en la segunda señal procesada es la misma señal, ¿sí? Es la misma señal original. ¿Por qué? Porque la multipliqué por 1. Entonces cualquier número multiplicado por 1 da la misma cosa. O sea, en este caso la señal multiplicada por 1 da la misma señal. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo en cambio de multiplicarla por 1, le cambio el valor de la multiplicación, la multiplico por 2, por ejemplo? Entonces yo lo que esperaré es que las dos señales ahora sí sean distintas. Ya no va a ser la misma, sino que van a ser dos señales distintas. A ver. Y efectivamente, fíjense, la señal amarilla es la señal seno original y la señal en azul pues es la señal multiplicada por 2. Fíjense que es como si yo estuviera amplificando la amplitud de la señal, amplificando la señal la amplitud de la señal. Entonces, por eso, porque es como si lo estuviera amplificando la señal, yo denomino ese bloque de multiplicación como una ganancia. Yo le subo la ganancia a la señal que entró a ese proceso. Y fíjense que eso es la multiplicación por una constante, ¿cierto? Como amplificar la señal. Pero las multiplicaciones nosotros las sabemos que las divisiones pueden ser vistas como una multiplicación, ¿cierto? Las multiplicaciones por un número menor a
1 y mayor a 0, o sea, un número comprendido entre 0 y 1, 0.5, 0.2, 0.3, son como si nosotros estuviéramos realizando una división, ¿cierto? Por ejemplo, dividir un número, ¿cierto? Dividir 1 sobre 10 es exactamente lo mismo que multiplicar ese número por 0.1, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá 2 por 1 sobre 10, pues es lo mismo que llegar y multiplicar 2 por 0.1, ¿cierto? 2 por 0.1. Entonces, fijémonos que nosotros siempre que tengamos una división podemos usar el bloque de ganancia, ¿cierto? Usando un valor de constante, ¿cierto? De multiplicación de constante muchísimo menor a 1, ¿sí? Mayor a 0, pero menor a 1. Listo, entonces probémoslo en nuestro MATLAB. Fijémonos que en vez de tener esa, bueno, lo voy a volver, voy a hacer la comparación entre los dos, voy a copiar y pegar este bloque de ganancia. A ver, copiar y pegar. Listo. Y esta vez, pues voy a ponerle un valor de constante aquí menor a 1. Lo voy a poner 0.1, que es como si dividiéramos nuestra señal entre 10, ¿cierto? 0.1 multiplicar por 0.1 es como si dividiéramos sobre 10. Y aquí sí le voy a poner una nueva entrada a este osciloscopio, un nuevo puerto de entrada, en el cual vamos a ingresar esta señal procesada de acá, esto de la división. Entonces venimos acá, fíjense que los cables también los puedo suprimir y modificar sin ningún problema. Listo, vengo acá y corro la simulación. Y fíjense efectivamente que tengo la señal en amarillo original, ¿cierto? La señal seno. Tengo la señal amplificada, que es la multiplicación por 2, ¿cierto? Y fíjense que cuando yo dividí la señal por 10, pues lo que estoy haciendo es como aplanándola, es como disminuyendo su amplitud, ¿cierto? Entonces, esa es justamente la operación de división, es como quitarle la amplitud, ¿sí? En vez de amplificarla, hacer todo lo contrario, quitarle esa amplitud a la señal. ¿Listo? Entonces, siempre que quieran hacer una división, pues recuerden que es como si multiplicaran por un valor pequeñito, un valor menor a 1, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir nosotros de transformar la señal a una señal negativa. Yo podría venir acá y multiplicar este valor, ¿cierto? Por menos 1, una señal de la multiplicado por menos 1. Pues lo que estaría haciendo, fijémonos, sería algo así como haciendo el espejo, fíjense, de la señal positiva. Si la multiplico por menos 1, pues no le cambio la amplitud, ¿cierto? No la estoy amplificando ni achatando, pero sí lo que estoy haciendo es cambiándole el valor, el signo, le cambia el valor, ¿cierto? Respecto del eje 0. Y entonces lo que hago es como si fuera la señal espejo respecto del eje X. Listo. Bueno, siguiendo con nuestras operaciones básicas, pues yo casi nunca, o bueno, la mayoría de las veces sí quisiera yo realizar las multiplicaciones de una señal por una cierta constante, ¿cierto? La mayoría de las operaciones pues tienen esa definición de la multiplicación por una constante, pero muchas veces yo también quisiera multiplicar dos señales variables entre sí, porque esto es como si multiplicara yo por una señal constante, pues no, yo muchas veces tengo dos variables dinámicas y las quiero multiplicar entre sí. Entonces, para eso existe otro bloque distinto, ¿cierto? Que ingresan múltiples señales dinámicas, ¿cierto? Con sus valores propios y salen la señal de la multiplicación de todas esas señales entre sí. Fijémonos que nosotros podemos componer, ¿cierto? Podemos, al final de cuentas, realizar una operación similar a la multiplicación por una constante de la señal si una de estas señales de entrada al bloque es una señal constante. Pues sería aproximadamente lo mismo
que simplemente usar este bloque de ganancia. Bueno, y veámoslo entonces en nuestro MATLAB Simulink. Venimos nosotros acá y en las operaciones matemáticas, si se fijan operaciones matemáticas, está este otro de adición, pues es lo mismo que el de la suma, ¿sí? Ustedes tienen algunas propiedades distintas respecto de si los números son vectores, o sea, son otro tipo de información y así, pero funcionan para sumar o restar dos funciones. Bien, venimos acá y usamos este producto, es el de producto de dos señales dinámicas. ¿Listo? Entonces, yo, por ejemplo, quisiera ver la multiplicación entre la señal positiva hasta acá y su señal negativa. Yo quisiera ver esa multiplicación que, pues, efectivamente me va a dar un resultado distinto. Entonces, por ejemplo, vengo acá y uno estos cables, ¿sí? Fíjense que aquí no se ve muy bien, uno tiene que estar pendiente de dibujar las cosas para que se entiendan, ¿sí? Estos son gráficos, son como planos, entonces tenemos nosotros que dibujarlos bien. Y entonces fíjense que estoy aquí multiplicando la señal de negativa del seno por su señal positiva. Y quiero ver yo cuál será entonces esa respuesta de, el resultado. Fíjense que lo que hice fue desconectar uno de estos cables, ¿sí? Y ahora voy a evaluar cuál es ese resultado. Bien, entonces vengo y veo, fíjense que tengo la señal positiva del seno en amarillo, ¿cierto? La señal negativa del seno aquí en rojo, y la multiplicación entre las dos, pues fíjense que me da esta nueva señal azulita, que tendrá que ver con el signo siempre negativo, debido a que una de las señales siempre toma el valor negativo. Y estaré multiplicando yo estas dos señales dinámicas, la amarilla y la roja. Fíjense que dinámicamente también me dará un resultado distinto a las funciones originales. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero si yo quiero, qué puedo hacer si yo quiero dividir? Pues bueno, hay otro operación de bloque de operación, que tiene la división. Mírenlo acá, se llama división, divide en inglés, y entonces yo lo puedo usar aquí, igual que hice con este bloque pues multiplicaba eh, dos señales independientes. Fíjense que yo lo puedo quitar y puedo venir acá ahora a usar este bloque de división. Perfecto, ahí ya lo conecté automáticamente. Voy a ver ahora cuál será la respuesta entre dividir una señal con la otra. Fíjense, de nuevo tengo la señal positiva amarilla, sinusoidal original, la señal negativa, y si divido una sobre la otra, como lo único que varía es el signo, pues fíjense que el resultado pues, es la relación de dos cantidades iguales, les da 1, pero como una tiene el signo negativo, pues me va a dar una señal constante -1. Efectivamente, perfecto, ahí está cumpliendo todas nuestras matemáticas, nuestra álgebra. ¿Listo? Fijémonos que entra en este bloque un valor que entra como si fuera multiplicando, ¿cierto? Y otro valor que entra a dividir. Entonces, el valor que tiene la multiplicación, el signo por, pues lo denominamos, ¿cierto? Como nuestro numerador. Es el valor que en una división queda encima en el numerador. Y este otro, en cambio, es nuestro denominador, es el de abajo que divide a nuestro valor de arriba. Entonces, perfecto. Ahí ya tenemos nuestra división. Y asimismo, bueno, aquí está la división de una señal por otra, ¿cierto? Ya vimos la multiplicación, la división de una señal por otra. Y asimismo tenemos múltiples otros bloques de funciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, hay funciones de elevar a una cierta potencia, hay funciones de, por ejemplo, calcular eh, funciones trigonométricas, arcoseno, tangentes, bueno, en fin, ¿cierto? Y ya sabemos que todas esas funciones, pues, todos esos bloques van a operar nuestras funciones de entrada y van a resultar con una función de salida operada distinta. ¿Listo? Pueden haber múltiples bloques con muchísimas entradas, ¿sí? Estos se pueden
de hecho, definir en términos de las propiedades de cada bloque. Entonces, uno le da doble clic al Simulink y ahí le va a mostrar a uno qué propiedades puede uno variar de la operación para poder asemejar esa operación a las que uno necesite construir en su circuito. Al final de cuentas, fíjense que esto se está asemejando muchísimo a un circuito, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a construir para poder resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, como les decía, pues, por ejemplo, acá yo puedo poner tantos signos como yo quiera, tantas entradas como yo quiera. Por ejemplo, voy a poner muchísimas más. Voy a venir acá, ¿cierto? Al haberle dado doble clic, se me desplegó este menú. Lo modifiqué y fíjense ahora este bloque, la cantidad de sumas que puede tener, ¿sí? Yo puedo entonces comenzar a componer, fíjense, con todos los cables, nuestras sumas. Yo puedo venir acá y dibujar esta, y quiero esta acá, y quiero sumar también, por ejemplo, esta otra componente de aquí que sale de arriba. Este cable de aquí, ahora sí. Y visualizar entonces finalmente cómo me queda toda esa suma. Fíjense que la gracia también es que organicemos un poco nuestros dibujos para que sean entendibles. Venimos acá, le damos compilar y correr y miramos la solución. Fíjense de todas estas sumas y restas y todo lo que acabamos de hacer, pues ahí las tendríamos que poder identificar nuestras señales. Bien, así como hay estos bloques de operaciones matemáticas fundamentales, pues asimismo hay toda una cantidad de posibilidades en la cual nosotros podemos ir componiendo nuestras operaciones, ¿listo? Y todo esto pues se despliega en lo que se denomina nuestra álgebra de bloques. Entonces, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, integraciones, derivaciones. La gracia del Simulink, de hecho, es que tiene operaciones complejas como por las trigonométricas o como por ejemplo las derivadas y las integrales en uno de estos bloques muy fácilmente usables, ¿sí? muy fácilmente de implementar en nuestros procedimientos. Y eso es realmente lo que nos va a facilitar muchísimo toda la solución de nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque en nuestro bloque de integración, por ejemplo, integración numérica, aquí en matemáticas, aquí en nuestro bloque de integración, ¿dónde está nuestro bloque de integración? No, nuestros elementos más usados. En este de acá, este integrador numérico en el tiempo, pues tiene adentro toda una cantidad de métodos numéricos de integración numérica que nos va a facilitar muchísimo todo nuestro proceso de integración de las ecuaciones diferenciales. Y así de fácil, pues nosotros nos evitamos tener que programar toda esa cantidad de métodos numéricos en MATLAB, siendo que todos estos vienen aquí a estar inmersos dentro de este bloque, y Simulink simplemente lo que se encarga es de llamar todos esos métodos de una forma muy sencilla, ¿cierto? Que nosotros como usuarios, al final de cuentas de esta interfase, no nos damos cuenta de todo lo que está haciendo por allá atrás. Y esa es la gracia, y por eso es que es tan amigable esta interfase de Simulink para poder resolver nuestros sistemas dinámicos.